Oh Señor Jesús, mi alma te exalta y mi corazón te desea. Muy pleno y bendecido tiempo para toda la amada Iglesia de nuestro supremo y glorioso Señor Jesucristo. Paz y gracia sean multiplicadas en esta hora para todos ustedes, donde nos acercamos confiadamente a esta hora de la mañana a tener comunión con nuestro amado Padre Celestial, para poderle bendecir, santificar su santo nombre. Damos gracias a nuestro Padre, que es bendito, que es santo, que es benigno, que es justo, que es amor, y que ese amor nos bendice a todos nosotros sus hijos. Por eso en esta hora recibimos a nuestro Padre Celestial por medio de su palabra, santificamos a su santo nombre, a su santo Hijo, el Señor Jesús, nosotros los hijos, la iglesia del Señor Jesucristo, dando gracias siempre a nuestro Padre y pidiéndole a nuestro Padre que nos provea el alimento de vida, el agua de vida, la luz de vida, que nos provea la verdad que nos libera, que nos provea la gracia santa de su Hijo y que nos libre de todo mal, que nos guarde de la tentación hasta que venga su reino. Por eso siempre nos encomendamos a nuestro Padre amado, porque Él es la fuente de protección, de provisión, el único donde estamos nosotros seguros y reposados. Por eso en esta hora, amados, bendecimos a nuestro amado Padre y pedimos a nuestro Señor que nos dé sabiduría, que nos dé espíritu de revelación y sabiduría, iluminación, para poder a través de las escrituras, de la palabra escrita, ser edificados y poder recibir el espíritu que vivifica, la porción de vida que se encuentra en el capítulo que hoy vamos a recibir, el cual vamos a escudriñar. En el nombre del Señor, amados, vamos ya en el capítulo 5 del libro de Amós, del profeta Amós, y vamos a permitir que por medio de esta porción histórica, escritural, de lo que ocurrió ya a una nación llamada Israel, por medio de esta palabra el Espíritu pueda vivificarnos y darnos entendimiento a nosotros y consolidar nuestra fe en Jesús. Vamos a leer en el nombre del Señor, dándole gracias al Padre, capítulo 5. Dice: oí esta palabra que yo levanto para lamentación sobre vosotros, casa de Israel. Cayó la Virgen de Israel y no podrá levantarse ya más. Fue dejada sobre su tierra, no hay quien la levante. Porque así ha dicho Jehová el Señor: la ciudad que salga con 1000 volverá con 100, y la que salga con 100 volverá con 10 en la casa de Israel. Pero así dice Jehová a la casa de Israel: buscadme y viviréis, y no busquéis a Betel, ni entréis en Gilgal, ni paséis a Beerseba, porque Gilgal será llevada en cautiverio y Betel será deshecha. Buscad a Jehová y vivid, no sea que acometa como fuego la casa de José y la consuma, sin haber en Betel quien lo apague. Los que convertís en ajenjo el juicio y la justicia la echáis por tierra. Buscad al que hace las Pléyades y el Orión, y vuelve las tinieblas en mañana, y hace oscurecer el día como noche. El que llama las aguas del mar y las derrama sobre la faz de la tierra. Jehová es su nombre, que da esfuerzo al despojador sobre el fuerte, y hace que el despojador venga sobre la fortaleza. Ellos aborrecieron al reprensor en la puerta de la ciudad, y al que hablaba lo recto abominaron. Por tanto, puesto que vejáis al hombre, al pobre, y recibid de él carga de trigo, edificasteis casa de piedra labrada, mas no la habitaréis. Plantasteis hermosas viñas, mas no beberéis el vino de ellas.
porque yo sé de vuestras muchas rebeliones y de vuestros grandes pecados. Sé que afligís al justo y recibís cohecho, y en los tribunales hacéis perder su causa a los pobres. Por tanto, el prudente en tal tiempo calla, porque el tiempo es malo. Busca lo bueno y no lo malo, para que viváis, porque así dice Jehová Dios de los ejércitos. Estará con vosotros. Como decís, aborreced el mal y amad el bien. Estableced la justicia en juicio, quizá Jehová Dios de los ejércitos tendrá piedad del remanente de José. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos. En todas las plazas habrá llanto, y en todas las calles dirán, ay, ay, y al labrador llamarán a lloro, y a endecha a los que sepan endechar. Y en todas las viñas habrá llanto, porque pasaré en medio de ti, dice Jehová. Ay de los que desean el día de Jehová. ¿Para qué queréis este día de Jehová? Será de tinieblas y no de luz. Como el que huye de delante del león y se encuentra con el oso. O como si entrara en casa y apoyare su mano en la pared y le muerde una culebra. ¿No será el día de Jehová tinieblas y no luz, oscuridad que no tiene resplandor? Aborrecí, abominé vuestras solemnidades, y no me complaceré en vuestras asambleas. Y si me ofreciereis vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no las recibiré, ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos. Pero corra el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo. Me ofreciste sacrificios y ofrendas en el desierto en 40 años, oh casa de Israel. Antes bien, llevabais el tabernáculo de vuestro Moloikium, ídolos vuestros, la estrella de vuestros dioses que os hiciste. Os haré pues transportar más allá de Damasco, ha dicho Jehová, cuyo nombre es Dios de los ejércitos. Oh Señor Jesús, mi alma te exalta y mi corazón te desea. Pleno, amados, tenemos el capítulo 5 en el nombre del Señor Jesús. Permitamos que su palabra nos edifique, nos ilumine en esta mañana, que como maná que es enviado de nuestro Padre sea ese alimento que nos fortalece, nos sustenta y nos hace crecer. El capítulo 5 continúa la profecía. Todo el libro del profeta Amós, considerado un profeta menor, es un libro de profecía y juicio, principalmente contra el pueblo mismo de Dios, contra Israel del norte, el reino norteño. Y en el capítulo 5, la profecía continúa contra la casa de Israel. Entonces ahí tenemos el destinatario. ¿Quién es el destinatario de esta profecía de juicio, de esta profecía de castigo? El pueblo de Dios, la casa de Israel. ¿Y por qué viene esa profecía? El mismo capítulo, el mismo profeta nos va a decir por qué Dios le anuncia juicio, le anuncia dolor, le anuncia desolación, le anuncia muerte, destrucción. ¿A quién? A la casa de Israel. Ya el capítulo, empezando la profecía, debe sorprender a quien la oye, porque la casa de Israel es la nación de Dios, el pueblo de Dios. No es normal que el mismo Padre Celestial, Dios, esté hablando unas palabras en contra de la casa de Israel. Pero hay una razón por la cual Dios tiene que emitir la palabra de juicio contra su propio pueblo, contra la casa, los herederos de Abraham, la casa de Israel. ¿Qué se debería estar
oyendo de Jehová hacia la casa de Israel bendiciones, palabras de bendición. Pero en esta ocasión, en esta parte de la historia, Dios tuvo que emitir palabras de juicio. ¿Contra quién? Contra la casa de Israel. Por eso el profeta Amós, en forma de una endecha, de un canto, inicia cantando diciendo: cayó la Virgen de Israel y no podrá levantarse ya más. Fue dejada sobre su tierra y no hay quien la levante. Ya con esa endecha, con ese canto, está Amós resumiendo lo terrible que será el juicio que va a enfrentar Israel de parte de Dios. Será un juicio que la deje sin levantarse. Será un juicio que la deje desolada. Será un juicio en el cual nadie la podrá ayudar. Será un juicio donde esta virgen va a sufrir, donde esta virgen va a caer, llamada la Virgen Israel. Entonces, ¿para quién es la profecía? Para el mismo pueblo del pacto, para los mismos que el Señor sacó de Egipto, para los mismos que el Señor prometió a Abraham bendecirlos, para los mismos que pasaron por medio del mar, para los mismos que Dios le dio una tierra llamada Canaán, para ese mismo pueblo. Pero este juicio, este mal hablar, esta profecía de castigo, no es por responsabilidad de Dios, no es por un mal que Dios quiere hacerles, sino que la misma profecía nos dice por qué razón Dios tuvo que emitir un juicio y hacer un juicio a su propia nación, a su propio pueblo. Entonces, ¿qué pasó con el reino del norte? Dice que fue castigado por Dios hasta que Dios dijo: los haré o los enviaré, los haré transportar más allá de Damasco. Entonces, en este capítulo 5, Dios anuncia que serían exiliados, que serían llevados a cautiverio y además exiliados fuera de su tierra. No solamente vendría un juicio, sino que sería un juicio tan severo que los iba a expulsar lejos de la tierra. Iban a quedar más allá de Damasco, lo cual es el exilio. Entonces, pero miremos los detalles del capítulo 5. El destinatario, Israel es el destinatario. El mismo pueblo de Dios es el que tiene ahora la profecía de juicio de parte de Jehová en su contra. Pero nos va a decir por qué. ¿Por qué razón? Él dice el profeta que la razón es porque ellos se apartaron de la justicia, no buscaron la justicia de Dios. Había una injusticia espiritual y social. Entonces, el pueblo de Dios, al apartarse de la justicia de Dios, se manifestaba en la justicia social. Es porque si no hay justicia divina, no hay justicia social. ¿De dónde se manifestaba la injusticia espiritual que ellos vivían con Dios? Se manifestaba en la justicia social, en la manera como se trataba al pueblo, a la sociedad. Y cómo se estaba tratando la sociedad con toda injusticia. Entonces eso le reclama el Señor. Le dice: ustedes están siendo injustos con los pobres, con los menesterosos, no en los tribunales, en las puertas. Buscan hacerle perder la causa al pobre, lo cual habla de sobornos, beneficios solamente a los que tienen el poder. Entonces, ¿qué denuncia la profecía? Pues la misma condición que hoy vemos en los países es la misma que se estaba viviendo en esta parte de Israel. Una injusticia social, un abuso sobre el pobre, sobre el que menos puede, el que menos tiene, una injusticia en los tribunales. Se defendía la causa solo de los ricos, no la de los pobres. Entonces, eso se lo reclama el Señor, además de la idolatría. Le dice: ustedes se han cargado con el tabernáculo de Moloch, con el tabernáculo de Kiun, dioses. Entonces, todo esto estaba sucediendo por una sola razón, porque ellos no siguieron la justicia de Dios, se apartaron de la justicia de Dios. Y Dios, que no quiere que ellos sufran ese juicio, los llama al arrepentimiento. Le dice: pero si me buscan, vivirán. Y ocasiones repetidas le dice: si ustedes me buscan, van a vivir.
Si ustedes vuelven a Jehová y lo buscan y se arrepienten, van a vivir. ¿Y por qué deben buscar a Jehová y arrepentirse? Porque Jehová es Dios Todopoderoso. Entonces el profeta le dice, Jehová es el que crea las Pleiades, el que crea el Orión. Jehová es el que hace que las tinieblas se vayan y venga el día en la mañana. Jehová es el que hace oscurecer el día como la noche, el que llama a las aguas y las derrama. Es porque hay que venir a Dios, porque solo hay un Dios todopoderoso. Y nos dice el nombre de este Dios todopoderoso, dice Jehová es su nombre. No hay más dioses todopoderosos, Él es el único Dios todopoderoso, Jehová el Señor. Entonces, el capítulo 5, hay un destinatario que Dios le está advirtiendo. Dios le está advirtiendo. Viene un juicio, viene el gran día de juicio, un día que no habrá luz, no habrá misericordia, un día que habrá luto, habrá endecha, habrá dolor, un día que será totalmente oscuro. Dice Jehová Dios, ¿para qué quieren que llegue ese día? Eviten ese día, porque ese día no los va a beneficiar. Será como el que está queriendo ir de un león, pero en el camino se encuentre con el oso. Y será como el que esté huyendo del oso y además se encuentre con la serpiente. Será terrible ese día. No va a haber ninguna oportunidad de salvarse, porque Dios traerá su juicio, su ira, su castigo. Pero Dios los está llamando por medio del profeta antes de que eso ocurra. Demuestra que Dios es misericordioso, que Dios es benigno, que Dios le está diciendo, no quiero que ustedes sufran eso, pero sus actos, su forma que están viviendo, está haciendo que venga un juicio sobre ustedes. ¿Y cuál era la forma? ¿Qué era lo que estaban haciendo? Se apartaron de la justicia divina. Y si no había justicia divina, no había justicia social. Entonces había todo tipo de abuso, todo tipo de falta de misericordia, todo abuso sobre el pobre, el menesteroso, el débil, todo tipo de injusticia social, moral y espiritual, porque había idolatría. Entonces, ¿quién dice la profecía? El profeta Amós. ¿A quién se la dice? A la casa de Israel, al pueblo de Dios. ¿Pero por qué le viene esa profecía? Porque ellos se apartaron de Dios. Por eso le dice, busca a Jehová y vivirá. Lo que está mostrando es que ellos se apartaron de Jehová, se apartaron de la justicia para poder hacer que ese Israel no hubiese injusticia social. Y ese es el indicador. Con esta palabra podemos ver dónde está la justicia de Dios. Donde está la justicia de Dios, hay justicia social. Por eso nuestras naciones todas están llenas de injusticia. Los tribunales están llenos de soborno, llenos de injusticia. ¿Por qué? Porque es una demostración de que la justicia de Jehová no está. Porque cuando está la justicia de Dios, eso va a hacer que se exprese en medio de la sociedad como una justicia social, una justicia para el prójimo. Entonces, ¿qué le aconseja Dios a esta nación, a este pueblo? ¿Qué le aconseja el profeta Amós a esta virgen? Le dice, hay una solución para librarse de este día tan terrible, este día tan malo, este día de tanta destrucción. Aunque ustedes, Israel, tengan un gran ejército, porque Israel se jactaba de tener un gran ejército, pero Dios le dice, aunque ustedes tengan un gran ejército, lo voy a diezmar. Aunque salgan con 1000, vendrán con 100. Van a ser diezmados sus ejércitos. No se salvarán el día que venga el juicio. Van a tener que contratar endechadores. Van a tener que contratar a los labradores del lloro, que eran los que tenían como costumbre contratar para los funerales, que contrataban personas que gemían profesionalmente para poder aumentar o darle culto al dolor. Entonces Dios le dice, en ese día no va a hacer falta endechadores, no va a ser suficiente, porque va a venir tanto dolor que no hay cómo cubrir esa demanda de dolor. Entonces va a ser un terrible día. No les va a alcanzar a ustedes ni con sus ejércitos, ni con los que gimen el dolor, porque va a ser un día terrible. Pero Dios le dice la solución.
Le dice antes de que ocurra, antes de que le dice qué va a pasar, antes de que le diga dónde van a terminar más allá de Damasco. Le dice, la solución es, búsquenme, busquen a Jehová y vivirán. Esa es la solución. Entonces, ¿qué tenía que hacer Israel para que evitar este castigo, para que esta advertencia no se cumpliera? Buscar a Jehová Dios y vivir. Y le dice otra vez, busquen lo bueno, no hagan lo malo, aborrezcan el mal, amen el bien. Lo que Jehová le está diciendo es, vuelvan a la justicia. ¿Listo? Pero ¿cuál es la justicia? La justicia siempre está fundamentada por la ley. La ley es lo que hace o determina la justicia. No hay justicia sin leyes. Entonces, ¿de qué manera Israel podía volver a la justicia? Que es lo que Dios le está aquí juzgando. Le está juzgando la injusticia en la que se está viviendo en ese pueblo. La injusticia que está haciendo sufrir a muchos. La injusticia que está haciendo que gente estuviera más sufriente, más empobrecida por una injusticia social, por una inequidad social, que es lo que siempre reclaman los pueblos. Cuando nosotros hoy vemos, los pueblos siempre y se dividen entre partidos porque la gente reclama justicia social, porque sí se puede ver que hay una mala repartición, que hay un desequilibrio en la balanza de los tribunales, se decreta más a favor del que tiene y se abusa del que no tiene. Eso ya ocurrió en la misma nación de Israel y ocurre hoy en la mayoría de las partes del mundo. Pero es solamente un reflejo de que se están apartados de la justicia de Dios. Por eso cuando la justicia de Dios, venimos a la justicia de Dios, viene la justicia social, la equidad social. Entonces, ¿de qué se apartó Israel? Vamos a mirar Israel primero. Ya sabemos que el destinatario es Israel. La profecía es totalmente negativa, lo que le va a venir es muy temible. Dios dice ese día será como encontrarse con un león, con un oso, con una serpiente. Es terrible. Ese día no habrá luz, va a ser totalmente oscuro, pero hay una solución. ¿Cuál es la solución? Buscar a Dios y vivirás. Pero ¿de qué manera iban a buscar a Dios? Entonces, lo que Dios les está reclamando es que se apartaron de la justicia. Están siendo muy injustos con Dios y con el prójimo. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que hace falta? Justicia en Israel. En Israel no había justicia. ¿Pero por qué no había justicia? No porque no existiera. Dios les entregó la justicia. Le entregó la constitución. La justicia sí estaba. ¿Y en dónde estaba resumida la justicia? En la ley. Cuando Dios les entrega la ley, esa ley aplicada para la persona es la justicia. Entonces la ley es lo que permitía que ellos vivieran en una justicia dada por Dios, en una justicia que iba a agradar a Dios e iba a agradar a los hombres. Entonces, por medio de las leyes de la constitución de Moisés, la ley que Dios le entregó, esa era la constitución que fundamentaba la justicia para ese pueblo. Entonces, Israel, ¿qué debía hacer? Tomar la ley y cumplir la ley. Al cumplir la ley estaba viviendo en la justicia de Dios y en la justicia social, porque la misma ley decía, no para siempre había que dejar un pobre en Israel, había que llegar a un momento en que había que devolverle lo que perdió, había que hacer las cosas justas, incluso no se podía, la ley no permitía cobrar interés de usura a un mismo israelita, precisamente para que no hubiera abuso, para que no hubiera injusticia, para que no se despojara a un nivel de pobreza a un mismo hijo de Dios. Entonces la ley tenía todas las leyes, los estatutos, las ordenanzas para vivir en justicia con Dios y con los hombres. Entonces al rechazar ellos la ley, pues se quedaron sin justicia. Entonces es igual como una nación, las naciones todas tienen su constitución y la constitución es un conjunto de leyes que medianamente tratando de cumplir a las personas escasamente se viene una justicia, aunque no es la perfecta. Y eso mismo hizo Dios. Entonces, Dios a ese pueblo no permitió que ellos hicieran la constitución, porque el hombre no puede constituir las leyes porque el hombre es pecador. Entonces, Dios mismo le dio la ley al hombre, le dio la constitución a esa nación. La ley era un conjunto de estatutos, ordenanzas
que aproximadamente tenía más de 600 ordenanzas y estatutos y mandamientos. ¿Para qué eran esos 600 ordenanzas? Para que el pueblo de Dios, la casa de Israel, se guiara por ellos. Al guiarse por cada estatuto de la ley, vivirían en justicia. Iban a evitar todo esto que Dios está juzgando, que hubiera abuso, maltrato, que se maltratara al pobre, que hubiera injusticia social, que hubiera descontento social. Por eso en muchos países se forman grupos, y esos grupos que se forman con odio, con resentimiento, es por la misma injusticia, la desigualdad social, el abuso de los derechos, hasta que se forman subgrupos violentos. Por eso mismo Dios había dado una justicia para que todo fuera de convivencia plena. Entonces, ¿por medio de qué se iba a manifestar la justicia? Por medio de la ley, en el antiguo pacto para Israel. Entonces, ¿qué es lo que Israel rechazó primero? La ley. Israel del norte rechazó la ley. Por eso la misma ley decía, no te harás imágenes. ¿Y qué hacía Israel? Tenía imágenes de Moloch, tenía imágenes de Kyun, era el dios Saturno. Entonces, no estaban cumpliendo nada de lo que la ley decía. ¿Pero qué era la ley? La ley no era la Biblia en sí, la ley era la constitución de esa nación. Es como que tú pensaras hoy que una nación viva sin una constitución. Es imposible, pero cuando se quiere dañar las poquitas constituciones que hay, medio que ha sostenido la poca convivencia de un país, todo se va a destruir, porque debe haber una constitución básica. Una constitución es un conjunto de leyes que medianamente permita vivir. Entonces, cuando se afecta una constitución o se quiere vivirse una constitución, viene el caos total. Eso mismo le pasó a Israel. Es Israel que dijo, voy a vivir sin constitución, voy a vivir sin ley, voy a vivir sin justicia. Inmediatamente empezó a vivirse todo esto que para Dios era abominable. Todo lo que estaba pasando, esa injusticia, esa desigualdad, esos abusos, esos insatisfacción que vivían las mismas personas al ver todo lo que pasaba en Israel, una nación que no manifestaba que Dios les había entregado una justicia divina. Es por eso Dios les hace el juicio. Es que debían buscar estos israelitas, que debía buscar este pueblo, esta nación, lo mismo que todas las naciones. Cuando Dios le dice a esta nación lo que debe hacer, es lo que Dios le dice a todas las naciones que deben hacer. Pero esta nación no obedeció la oportunidad que Dios le dio. ¿Qué le dijo? Busquen a Jehová y vivirán. Vuelvan a buscarme. Pero ¿de qué manera se buscaba a Jehová? Había que tomar un camino para buscarlo. Si yo le digo a alguien búscame, la persona tiene que tomar un camino para ir a buscarme. Pues, ¿cuál era el camino para buscar a Jehová? En este antiguo pacto era la ley. Por medio de la ley, la justicia de la ley, ellos encontraron a Jehová y vivirían. Entonces, esto para Israel. Entonces, ¿qué ocurrió con Israel? Pues finalmente, por ahora era una advertencia, pero luego por otros libros que ya hemos revisado, que hemos leído, y por otros que faltan, y por la historia sabemos que la advertencia se cumplió, que Israel no logró o tomar la oportunidad que Dios le dio, sino que se cumplió. Entonces, ¿qué pasó con este pueblo? Que no solamente estaba apartado de la justicia de Dios, no solamente se apartó de la ley, sino que además no quiso su oportunidad de salvación. Que aunque Dios se la ofreció, le dijo, pueden salvarse volviendo a mí, buscándome a mí, arrepintiéndose, muestra la historia y en los libros mismos proféticos que ellos no aprovecharon la oportunidad de Dios, sino que finalmente Dios tuvo que cumplir el juicio y los tuvo que enviar a donde dijo, los voy a transportar más allá de Damasco. Y allá fueron transportados en cautiverio y en exilio. Muy bien, eso para la nación de Israel. ¿Listo? Entonces, estamos comprendiendo qué le ocurrió a Israel. Se apartó de la justicia de Dios. Pero la justicia de Dios, ¿dónde está fundamentada? En la ley. Ellos se apartaron de la ley. La ley decía lo que era justo hacer, lo que no era justo hacer. La ley decía lo que era justo hablar, lo que no era justo hablar. La ley decía lo que era justo ver, lo que no era justo ver. Toda la justicia la medía la ley.
Entonces ellos por medio de la ley era que podían agradar a Dios con esa justicia y además mantener la convivencia en esa nación, porque no se puede convivir donde no hay justicia. Por eso el apóstol Pablo dice: hijos, obedeced a vuestros padres. ¿Por qué? Porque es justo. Porque ¿cómo se convive si los hijos no quieren obedecer a los padres en una casa? No va a haber convivencia plena, porque la convivencia plena está en la obediencia, como un pilar de justicia. Entonces, por eso vivir sin justicia no es posible convivir. Si cualquier comunidad, sea una familia pequeña, sea una sociedad, sea un barrio, una ciudad, un país completo que quiera vivir sin justicia, es imposible. No hay manera de vivir sin la justicia. La justicia permite que haya convivencia. La justicia permite que haya paz. Entonces, sin justicia no va a haber paz en una comunidad. Entonces Dios le dice: ustedes no van a poder vivir en paz, dormir en paz, tener paz, porque ustedes se apartaron de la injusticia. Por eso miren lo que está ocurriendo en Israel. Está ocurriendo injusticia, desigualdad, insatisfacción. Se va a formar divisiones por toda esa injusticia. ¿Por qué? Porque ustedes debían vivir con la justicia que yo les di. Y por eso Dios no le dijo a Moisés: Moisés, crea tú las leyes. Dios no le permitió, aunque Moisés era un hombre bien piadoso. Dios definió a Moisés como el hombre más manso de la tierra. No le permitió que hiciera las leyes. Ahora, cuanto más hoy, cuando los hombres que forman las leyes no son los más piadosos, no son los más mansos, y son los que escriben las leyes que se aprueban en un congreso. Entonces, Dios, para evitar eso en este pueblo, que la ley fuera realmente verdadera, santa, piadosa, no permitió que saliera del hombre, salió de él mismo. Él mismo dice que la escribió con su dedo y se la entregó al hombre. O sea que la ley de Dios es la única ley justa, es la única que no tiene vicio, es la única que no tiene doble interpretación. La ley de Dios es de una sola naturaleza, santa. Y Dios la escribió y se la entregó al representante del pueblo de Dios en ese tiempo, llamado Moisés. Digo, entrégale esta constitución a mi pueblo y dígale que vivan por medio de esta constitución, porque esta constitución es la justicia que los va a hacer vivir en paz y tranquilos. Pero pasado el tiempo que hizo la nación, desechó la constitución. Entonces, por eso intentar destruir la constitución, intentar siempre alguien acabar con la poca constitución que hay, es el declive total de una nación. Porque no se puede vivir sin una constitución, no se puede vivir sin una base de justicia mínima. Pero la ideal y la perfecta es la de Dios. Pero hoy las naciones no tienen la de Dios, normalmente tienen la que los mismos hombres crearon, es mínima, pero aún con esa mínima se ha medio sostenido la convivencia mundial. Es querer destruir la mínima constitución que tienen las naciones, es la destrucción total de un país, de una sociedad, de una familia, de una empresa, donde no hay una base de justicia. Entonces, Dios, ¿qué le dice a Israel? Solución: vuelvan a buscarme. ¿Y qué tienen que buscar? Pues mi ley. Vuelvan a buscar mi ley y vivan mi ley, porque cumpliendo mi ley ustedes recuperan la justicia y se van a salvar de este juicio. Pero vemos que Israel no pudo hacer este consejo de Dios, no son el consejo de Dios, sino que siguió adelante con su dureza, siguió siendo injusto, siguió ofreciendo las ofrendas que no eran para Dios, eran totalmente contaminadas, y siguió mezclándolas con los ídolos. Entonces Dios dijo: lo voy a transportar más allá de Damasco. Listo. Esto para Israel, pero ahora tenemos que entenderlo para nosotros, porque nosotros no somos Israel, nosotros somos la iglesia. Somos otra nación espiritual producida en otro pacto. Esta es la nación que nació en el pacto de Dios con su amigo el circuncidado Abraham. Pero nosotros somos la nación espiritual que nacimos en el pacto de Dios con su Hijo crucificado, el Señor Jesús. Entonces, para nosotros es otra interpretación diferente, aunque tiene la misma base. ¿Por qué? Porque ahora en el capítulo 5 muestra una nación que tenía un pacto con Dios, que Dios le tuvo que hacer un juicio porque se apartó de la justicia. Pero ahora nosotros, la nación de la iglesia también es una nación, solo que somos una nación espiritual. Por eso estamos en muchos
lugares del mundo. La iglesia está en todas las naciones de la tierra y va a estar hasta el último rincón de este planeta. La iglesia va a estar allí. En todas las naciones de la tierra hay hijos de Dios, hay iglesia, hay creyentes que hemos creído en la obra del Señor Jesucristo. Entonces, nosotros, la iglesia, somos la nación de Dios del nuevo pacto. Somos una nación espiritual. En esta nación, en esta parte del pacto antiguo, la nación de Dios era solamente Israel. Solamente eran israelitas, pertenecientes a esa constitución política o geografía. Pero hoy la nación de Dios, como es la iglesia, es global. Estamos en todas partes del mundo, de distintos idiomas, de distintas razas. Estamos en todo el planeta, en toda la tierra está la iglesia. Y que somos una nación. Pero nosotros debemos, ahora esto nos sirve a nosotros para que nosotros podamos comprender cuál es la manera de nosotros, la iglesia, vivir. Entonces, ahora, ¿cómo funciona para nosotros la iglesia? De la misma manera. ¿Qué recibieron ellos? Ellos recibieron la ley. La ley es la constitución para ellos vivir en justicia. Pero la iglesia no recibió la ley. La iglesia recibió a Jesús, el Hijo de Dios. Y Jesús, el Hijo de Dios, es la justicia para la iglesia. Jesús es la ley para la iglesia. Jesús es el estatuto para la iglesia. Jesús es la ordenanza para la iglesia. Entonces, todo lo que salía de la ley era la justicia para ellos. Hoy, todo lo que salga de la boca de Jesús es la justicia para la iglesia. Entonces, ellos que debían obedecer las palabras escritas de la ley. ¿Qué debo obedecer yo como hijo de Dios, pueblo de Dios del nuevo pacto? Debo obedecer todo lo que sale de la boca del Señor Jesús. Porque todo lo que sale de la boca del Señor Jesús es la ley, es el estatuto, es el mandamiento, es la ordenanza de mi justicia. Entonces ellos tenían que hacer lo que decía la ley y nosotros tenemos que hacer lo que dice Jesús. Por eso nuestra justicia está en Jesús, nuestra ley está en Jesús. Si yo quiero hacer algo justo de la justicia de Dios, yo tengo que ir a Jesús y decirle: Jesús, ¿qué tengo que hacer aquí para ser justo? Y el Señor Jesús me va a decir qué tengo que hacer allí para ser justo con la justicia de Él. Por eso, si yo voy y aplico mi propia interpretación, mi propia justicia, seré injusto porque no estoy escuchando la palabra justa de Jesús. Por ejemplo, alguien nos hace algo, ¿verdad? Una persona nos hace una ofensa, nos hace un daño, y nosotros tenemos dos maneras de reaccionar: ir con otra clase de justicia a atender esa ofensa, o ir con la justicia de Dios del nuevo pacto. Entonces, si yo voy con la justicia propia, yo voy a reaccionar contra esa ofensa y pareciera justo. Pero cuando yo voy a Cristo y le pregunto: Señor Jesús, ¿de qué manera yo debo reaccionar para que sea justo en tu justicia ante esta ofensa? Y Él me dice: perdónalo. Entonces, ahí donde viene la justicia para nosotros, que me va a pedir la justicia de Dios incluso algo que mi propia reacción no quiere, porque la ofensa no quiero perdonarlo, pero la justicia de Dios me dice: perdona a tu enemigo, incluso si te quiere quitar la capa de él y la túnica. Y nosotros, cuando alguien nos quiere quitar, queremos que nos valgan todos los derechos para que no me quiten nada. Y la justicia de Dios te dice: incluso dale algo más, no solo la túnica, dale las sandalias. Y nosotros decimos: no, pero eso es muy injusto. Pues la justicia del reino de Dios no opera como piensa un hombre, como pensamos nosotros, es como Cristo piensa y como Cristo es. Entonces, por eso la iglesia, para la iglesia, la justicia es Cristo. La justicia y la constitución es todo lo que dice Cristo. Su palabra es mi justicia. Entonces, por eso ahora nosotros no nos guiamos por la constitución de los hombres, porque la constitución de los hombres no es justa, porque los hombres no pueden sacar leyes justas, porque no son justos. Es la de Dios. Pero ¿por dónde viene la justicia de Dios para la iglesia? Por medio de su Hijo. ¿Y por qué esta justicia es permanente? Porque el Hijo vive, porque el Hijo sigue hablando, porque el Hijo ya habló. Incluso está escrito lo que el mismo Señor Jesús ya habló, y lo que Él habla es su justicia. Lo que Jesús habla es la ley. Lo que Jesús habla
es el estatuto, es el mandamiento. Es tan santo y tan puro Jesús que cuando Él habla, lo que Él habla se vuelve un estatuto, se vuelve una ordenanza, se vuelve un mandamiento, porque Él no habla por hablar. Él no es como nosotros que decimos muchas palabras ociosas. Él no es como nosotros que las palabras nuestras no son una ley, pero lo que el Señor habla es una ley, es un mandato, es una ordenanza, es un estatuto. Entonces ahora, ¿qué le ocurrió a esta nación? Pues se apartó de la ley, pues la iglesia no se aparta de Cristo. ¿Y de qué manera es apartarse de la ley? Pues apartarse de la justicia. ¿Y de qué manera se aparta alguien de Cristo? Apartándose de la justicia del reino de Dios. Por eso lo dijo el Señor Jesús, Mateo 6:33. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas te serán añadidas. Entonces, ¿qué debo buscar? La justicia en mi reino, en el nuevo que yo estoy. ¿En cuál reino yo estoy? En el reino de Dios. Pero en el reino de Dios hay una justicia. Pero ¿dónde está la justicia? ¿En qué libro están las leyes para yo vivir la justicia? En la escritura tiene algunas, pero todas están contenidas en una persona. En la persona de Jesús están los estatutos, están las ordenanzas, están los mandamientos, está la base de la justicia. Es todo lo que Jesús me diga es lo que va a ser justo que yo haga. Es lo que va a ser justo que yo hable, lo que diga el Señor Jesús. ¿Por qué? Porque Él es la base de la justicia de Dios. Entonces, ¿qué hizo Israel? Se apartó de la ley. ¿Qué no debe hacer la iglesia? No debe apartarse de Jesús. Pero ¿de qué manera estoy cerca de Jesús? Por medio de su justicia. Entonces, viviendo todo lo que Él me dice. Y Él me dijo, amen a Dios con todo tu corazón. Cuando yo hago eso, eso me es contado por justo. Voy a colocar otro ejemplo. ¿Qué decía la ley para Israel? Que es la base de la justicia. La ley en los primeros mandamientos decía, no te hagas imágenes de cosas de arriba de los cielos, ni abajo de la tierra, ni debajo del mar. Ni menos la vas a honrar. ¿Y qué dice el profeta? Dice, ustedes están haciendo imágenes de Moloch, imágenes de Kyun. Entonces, ¿qué estaban haciendo? Lo que estaba escrito, la base de la justicia no la estaban haciendo. Entonces, ¿qué les fue contado? No por malo, le fue contado por injusto. Eso es ser una obra de injusticia. Y por ser una obra de injusticia, era sancionada con castigo. Entonces, ¿qué estaba haciendo Israel? Estaba haciendo todas las injusticias, pero ¿cómo se le veían esas injusticias? Por medio de la ley. La ley era la que mostraba la injusticia a esta nación. Entonces, hoy para nosotros, todo lo que es injusto es lo que nos lo muestra Cristo. Por eso Cristo es como un espejo. Nos muestra qué es lo que todavía no es justo y si es justo. Es que dice Cristo, amen a Dios con todo su corazón, con todas sus fuerzas. Es que hago si yo cumplo ese mandamiento, soy considerado justo. Dios dice está en justicia. Entonces, ¿qué debo hacer yo para ser justo ante ese mandamiento? Amar a Dios con todo mi corazón. Amarlo con todo mi corazón. Y cuando yo amo a Dios con todo mi corazón, soy declarado justo. Estoy en justicia. Y por estar en justicia, dice, te voy a añadir las cosas que tú necesitas. De la justicia, añade. La injusticia, aparta. Por eso incluso ellos fueron apartados de la misma tierra, por la injusticia. Entonces hoy la iglesia santa del Señor, ¿cuál es su fundamento de justicia y la medida de justicia? No es un libro, es una persona. La persona del Señor Jesús. ¿Y cómo se hace? Pues yo debo venir a Él. Entonces cuando yo vengo al Señor Jesús, le pregunto, Señor Jesús, ¿qué debo hacer para ser justo? Entonces Él me va a decir, ame al Señor tu Dios, perdona a tus enemigos, haz esto, haz esto. El Señor Jesús es el que me dice cuál es la medida de justicia. Nunca el Señor Jesús me va a pedir que haga algo injusto, me va a decir, esto es la mía justicia. Entonces, ¿a dónde debe venir la iglesia? A Jesús. ¿A dónde venir Israel? A la ley, pero ellos rechazaron la ley. Entonces, por eso la iglesia no debe rechazar a Jesús, porque rechazar a Jesús es rechazar la justicia de Dios. Entonces, en el capítulo 5, ¿qué está reclamando el Señor? Justicia, que vuelvan a la justicia. Dice el Señor,
no hay juicio, no hay justicia en Israel. Entonces ahora en el reino de Dios, hoy, la justicia ha venido. Y la justicia de ese reino es el Señor Jesús. Por eso el Señor Jesús dijo, arrepentidos porque el reino de Dios se ha acercado. Pero si el reino de Dios se acercó, el reino siempre se acerca con una justicia. Entonces Cristo es el mismo reino y la misma justicia. Él es la base de la justicia. Y todas las palabras que salen de su boca son mi mandamiento. Todas las palabras que salen de su boca son mi estatuto, son mi ordenanza. Toda la ley mía es la palabra que sale de Jesús. Por eso para la iglesia la ley incluso no debe ser la ley de las naciones. Una persona que ya es hijo de Dios, la ley no debe ser la que dice ni la constitución de su país. Pablo se lo dice a un grupito allí en una iglesia. Dice, ustedes no deberían ir a los tribunales buscando, porque ustedes tienen una ley diferente. Ustedes tienen la ley de Jesús. Vivan por la ley de Jesús y van a ver la bendición, van a ver las añadiduras. Entonces Pablo exhortó a un grupito que todavía ignoraban la ley de Jesús y confían más en la ley de los tribunales. ¿Por qué? Porque la ley de los tribunales sigue siendo ley de hombre, sigue siendo una ley natural, y la iglesia recibe una ley espiritual, la ley que no falla, la ley del Señor Jesucristo. La justicia para la iglesia está en que nosotros recibamos las palabras del Señor Jesús, porque todo lo que el Señor Jesús habla es el mandamiento. Jesús es el mandamiento, pero lo que Él habla es un mandamiento. Lo que Jesús habla es un estatuto. Lo que Jesús habla es una ordenanza. Él es la fuente de la justicia y la fuente de la ley. Entonces, capítulo 5, que dijo Jehová a Israel, busquen a Jehová y vivirán, busquen la justicia y vivirán. Y hoy la iglesia nos lo dice el mismo Señor Jesús, busquen primeramente el reino de Dios, pero luego añade, y su justicia. Porque buscando el reino de Dios somos salvos, pero buscando la justicia somos bendecidos. Se nos añade. Le dice Dios, dice Jesús, si buscan la justicia al reino, se le van a añadir y añadir y añadir bendiciones. Cuando no se hace justicia, no se añaden esas bendiciones. ¿Por qué? Porque debo recibir a Jesús como mi justicia y hacer lo que me pide el Señor Jesús. Y por allí en las Escrituras, en los Evangelios, hay algunas cosas que el Señor Jesús habló, pero como Él es una persona viviente, Él sigue hablando. Y Él habla y tiene comunión con su iglesia. Y por eso la iglesia debe orarle al Señor y hablar con el Señor, que nos hable qué es lo justo en lo que nosotros debemos vivir, expresar y ser. Por eso la base de mi justicia se llama el Señor Jesucristo. Mi justicia es el reino de Dios, la persona de Jesús. Oh Señor Jesús, mis amados, damos gracias a nuestro Padre Celestial porque nosotros tenemos una nueva constitución, nosotros tenemos una nueva ley que es la persona del Señor Jesús. Jesús es la constitución de la iglesia y por eso en Jesús encontramos las nuevas leyes, los nuevos mandatos, los nuevos estatutos que deben vivirse en una persona que es salva y redimida. Todo lo que Jesús habla o habló y sigue hablando es nuestro mandamiento, es nuestra constitución. Por eso vivirlo a Él es vivir por sus palabras. Tener mi comunión con Él es vivir por medio de lo que Él habla, porque Él es el mandamiento para la iglesia, Él es la justicia para la iglesia. Entonces, le damos gracias al Señor y por eso continuamente estamos recibiendo esa justicia de Dios y cuando viene nos confronta, ¿verdad? Porque nosotros queremos hacer una justicia a nuestra manera y el Señor Jesús viene y nos dice, esa no es mi justicia, por lo tanto eso que vas a hacer es injusto. Hazlo así como yo te lo voy a decir. Si tú lo haces así, es justo y por ser justo se te añade. Es ahí donde nosotros nos encontramos siempre entre la justicia personal, la justicia de mi carne, la justicia de mis sentimientos, la justicia de mis pensamientos, versus la justicia santa del Señor Jesús, que me pide incluso lo opuesto a lo que quiere hacer mi justicia natural. Mi justicia natural quiere reaccionar, quiere defenderse, quiere vengarse, pero la justicia de Dios dice, no te vengues, no te defiendas.
confía en el Señor, entrega, suelta, permite y deja que Dios sea el que te corone esa justicia. Es ahí donde todos nosotros estamos siempre entre esas dos balanzas. Pero le decimos, Señor, tu justicia es la benigna, tu justicia sí es la santa, tu justicia es la que nosotros seguimos porque es la verdadera, en la justicia santa de Dios es tu palabra. Oh Señor Jesús, gracias damos a nuestro Padre porque nos ha traído a su reino, pero en su reino está la justicia, el reino de Dios, pero la justicia no es un libro, no es un manual, ¿verdad? Cuando viene una persona, él no dice, entrégame el manual de la justicia, que la justicia es una persona que habla por medio de su Santo Espíritu. Bueno, amados, pasa a todos, sean muy bendecidos en el día de hoy y mañana, dándole gracias a nuestro Padre por su palabra. Mañana, si nos da gracia, estaremos nuevamente en su mesa, recibiendo su palabra, recibiendo su justicia, por medio del Señor Jesús. Paz a todos, sean muy bendecidos, paz amados.